Saludos a todos, aquí Don Pablo para hablar de Parménides, un filósofo de la antigua Grecia. Cuando usted observa el universo, el mundo a su alrededor, tantas cosas diferentes que hay, tantos objetos, vemos plantas, vemos objetos que el hombre ha creado o que el hombre ha producido. Y vemos tanta diversidad en el universo y tantos cambios. Las manzanas se pudren, uno se pone viejo y el mundo está en continuo cambio. Todo impredecible, muchas veces muchas cosas se podrían predecir, pero otras cosas como impredecibles, la situación política, la situación del mundo como está, y tantos cambios y tanta diversidad. Y Parménides pensaba, ¿qué es lo que une a tantos cambios? ¿Qué es lo que es fundamental a tanta diversidad? Y dice Parménides en uno de sus escritos que una carroza de yeguas, una carroza que la llevaban yeguas, lo llevaron a un palacio y allí encontró una diosa que le reveló la respuesta a esas preguntas. Vemos que Parménides, a pesar de que usaba lógica y de que era filósofo, comenzó con mitología. Es como una figura transicional. Sabemos que la mitología griega era como se explicaba todo en el mundo antiguo. Y después, cuando vinieron los filósofos, trataron de ser un poquito más lógicos en sus razonamientos. Pero Parménides es una figura transicional. Tenía ambos elementos, la mitología y la filosofía. En cuanto a lo mitológico, pues dice que vinieron a unas yeguas a llevárselo a una diosa, y la diosa le reveló lo que él tenía que decir para responder a esas preguntas de que por qué hay tanta diversidad en el mundo, tantos objetos diferentes, tanto cambio. Como dije, las manzanas se pudren, el cuerpo cuando uno muere se descompone, y las plantas se secan, y allá arriba los planetas moviéndose, nada es estable, como que no había permanencia. Entonces dice Parménides en su escrito, la diosa le dice: ven, te voy a decir, y debes de aceptar mi palabra cuando te lo diga. By the way, a propósito, no se dice el nombre de la diosa en el escrito que él dice. No dice qué diosa fue que le reveló a él cuando él llegó al palacio, en una carroza de yegua. Pero ella le dice: ven, que te voy a decir, porque en el mundo tú crees que hay tanta diversidad, tanto cambio, no hay permanencia. Como la canción de Héctor Lavoe y Willy Colón. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Dice la canción, más o menos relacionado a lo que estoy hablando. Y ella le dice que es una ilusión. Los cambios son una ilusión, no son la verdad. Lo que usted ve que cambia, lo que usted ve que se descomponga, lo que usted ve que se mueve, lo que usted ve que decae, o cuando dicen que uno se pone viejo con el tiempo,
Le dijo esa diosa a Parménides, todo eso es una ilusión, no es la verdad. Dice ella, porque lo que es imposible que no sea. O sea, ya lo que es no se puede convertir a lo que no es. Y lo que no es no puede ser. Eso decía ella, que no puede haber un cambio de lo que es hacia el que no, a lo que no es. Y de lo que no es no se puede convertir a lo que es. O sea, en otras palabras, lo que existe siempre ha sido. No puede haber un principio. Porque si no era, pues es imposible que ahora es. Pero que tampoco no puede haber destrucción, porque si es imposible que no sea. So, no puede haber, básicamente no puede haber creación y no puede haber destrucción. No puede haber creación y no puede haber destrucción. Como que yo he escuchado eso antes en la clase de ciencias. La materia no se crea, la materia no se destruye, sino se transforma. Lo mismo de la energía. La energía no se crea, la energía no se destruye, sino que se transforma. Básicamente esto fue lo que la diosa le dijo a Parménides. Todos los objetos que usted ve en el mundo, animales, personas, plantas, planetas, todo lo que usted ve en el universo, comparten una cosa, tienen una cosa en común. Repito, todos los objetos que usted ve, un bolígrafo o una gorra, plantas, animales, planetas, estrellas, tienen una cosa en común. ¿Qué sería? Dice la diosa, le dice a Parménides, todo existe. Todo es parte del ser. Todo es parte de lo uno, de la unidad. Todo está conectado en que existe. Y por eso ella dice, lo que es imposible que no sea. Y lo que no es imposible que se convierta ahora en ser. Porque como dice el principio de la energía, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces ella también le dice, es lo mismo lo que se piensa y el ser. Es lo mismo lo que se piensa y el ser. Porque lo que usted piensa es que existe. Y si hay algo que no exista, pues es imposible que usted lo pueda pensar. Es imposible que usted pueda pensar en algo que no existe. Porque fíjese que aunque usted imagine un monstruo con alas y las piernas y con las piernas de león y alas de águila, como una quimera, un monstruo compuesto de diferentes animales. Aunque usted imagine eso, las partes usted las ha experimentado. Porque, por ejemplo, un caballo que vuele, un caballo que alado, quizás no exista en la realidad, pero ese caballo que usted está imaginando que vuela, está compuesto de cosas que ya usted ha experimentado. Un caballo y alas. Un caballo y alas, entonces las pone juntas. Y imagina un caballo alado. Pero es imposible pensar en algo que no existe. Por ejemplo, quizás un color que no exista. ¿Cómo te lo pudieras imaginar? Un color que no exista.
¿Cómo te lo pudieras imaginar? Si te lo imaginas que el color es oscuro, ya la oscuridad existe. Estás usando algo que existe. Si te lo imaginas como algo gris, pero es que el gris existe. ¿Cómo te puedes imaginar un color que no exista? Y si es un tipo de verde, pero es que el verde existe. Estás usando algo que existe. Eso es lo que la diosa le estaba diciendo a Parménides, que todo tiene algo en común, la existencia. Los planetas existen, yo existo, los árboles existen. La existencia, el ser, es lo que tenemos en común en todo el universo. Entonces le dice la diosa, es una ilusión, el cambio es una ilusión. No confíes en tus sentidos. No confíes en lo que ves. No confíes en lo que oyes. No confíes en el tacto. No confíes en el gusto. Porque eso es una ilusión. Tienes que usar la razón para poder entender lo que ella le estaba diciendo a Parménides. De nuevo, esto es como usando una mitología. Parménides usando mitología como una figura transicional, pero también entrando al mundo de la filosofía usando la razón. Usa la razón para poder entender esto, le decía. La palabra razón que los griegos usaban es logos. L-O-G-O-S. Logos. Que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. El verbo. La palabra, la razón. Básicamente el cambio es una ilusión. No lo que era, porque lo que era no es, ni tampoco lo que será, porque lo que será aún no es. Sino que ella le estaba diciendo a Parménides que la realidad última es un ahora eterno. Ahora. Todo es ahora. Todo existe. No se puede, es imposible que haya creación. Es imposible que lo que es haya venido de lo que no es. Y es imposible que lo que es cambie a algo que no es. Es un eterno ahora. Según Parménides escribió en su libro sobre cómo llegar a la realidad última. Porque había muchas ideas de que el mundo está hecho de agua. Y decía otro, no, el mundo está hecho de aire. No, el mundo está hecho de fuego. No se ponían de acuerdo. Hubo uno que los unió a los 4 elementos que creían, Empédocles, que decía, vamos a decir que son 4. Aire, fuego, tierra y aire, fuego, tierra y agua. Que esos son los 4 elementos de la antigüedad. Pero decía Parménides, no podemos pensar en elementos que uno ve o elementos que uno siente con su tacto. Vamos a decir con la razón, según me están revelando, con la razón, todo tiene algo en común, la existencia, ahora. Una estrella tiene en común algo conmigo, que existimos ahora. O un árbol, que es la verdad, estamos hablando de filosofía porque ahora la ciencia dice que otras cosas que tendríamos en común, pero usando la filosofía de Parménides, un árbol y yo existimos.
Y es lo que hay, él dice que eso es lo que está en común. Pero si lo llevamos a la teología cristiana, porque sí, para Parménides, lo que era no es. Y lo que será aún no es. Pero si lo llevamos a la teología cristiana, cuando el Señor le habla a Juan en el Apocalipsis, cuando el Señor le habla a Juan en el Apocalipsis, ¿qué le dice? Le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. So, fíjate cómo entonces en el Evangelio es diferente al pensamiento de Parménides. Porque ahora en el Evangelio Dios es el que era. El creador que estaba ya en el principio. Y aún en la eternidad. Pero ahora en este universo, Él estaba allí en el principio. El que era. Dios es el que es en este momento. El que sostiene este momento. Y Dios es el que ha de venir. Nuestra esperanza que aún no es. Porque esperamos al Señor Jesús que venga de nuevo. El que era, el que es y el que ha de venir. Es como se dice también en el sacramento de la fe. Cuando se dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Proclamamos tu muerte, lo que era. El Señor hizo un sacrificio en la historia hace como 2000 años. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección ahora. Ahora, porque dice el apóstol Pablo que si no pensáramos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Creemos que Cristo resucitó ahora. Él está vivo ahora. Y proclamamos también, ven Señor Jesús, en el futuro. Maranata. Ven Señor Jesús, en nuestra esperanza. Ven Señor Jesús. Que en la historia Él vendrá de nuevo a establecer su reino. Eso era todo lo que quería hablar, como una comparación de Parménides, que solamente creía en el ahora. De acuerdo a esa diosa griega, o yo no sé qué, no dice el nombre. Ahora, ¿verdad? Él siempre pensaba en un eterno ahora. Pero en la Biblia se nos enseña que Dios interviene en el tiempo. Es el Dios de la historia. El Dios que vino a Jerusalén a morir. Que nació de mujer para salvarnos. Que ahora proclamamos que Él está vivo. Y que Él ha de venir. El Alfa y la Omega. El principio y el fin. Dios los bendiga. Hasta la próxima.